vamos a ir conversando sobre dos cuestiones que de alguna manera dejamos en la clase anterior, tienen que ver justamente con, eh, vamos a dar, digamos, eh, una especie de cierre, pero antes de dar el cierre de lo que es el contenido vinculado a Durkheim, que es el clásico del cual nosotros estamos abordando en estas clases, quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna duda, algo que quieran digamos, responder o en relación a ese autor en particular, este autor en particular que es Durkheim, que es lo que vimos en la clase anterior, eh, de alguna manera en la presentación general acerca de lo que habla, al menos de lo que a nosotros nos interesa, y fundamentalmente en virtud, digamos, a lo que ustedes están cursando, que es nada más y nada menos que la cuestión del trabajo, ¿no? Analizada desde una perspectiva sociológica vinculada, digamos, a Durkheim más que todo. ¿Está? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar o algo que quieran que me explaye en relación a eso? ¿O eso lo dejamos para otro momento, como ustedes quieran? No, si podría hacer una síntesis estaría bueno, profe, porque Bueno, digamos es tan largo el tema que puntualmente, ahora o más, o cuando termine con los otros autores. bueno, de todos modos no se Análisis, preocupen por voy a ver. la cuestión de la síntesis y todo lo demás. Cuando finalicemos todos al menos los tres autores que nos interesan, que son los clásicos, allí vamos a ver un cuadro comparativo, como para que a ustedes les quede bien esquemático la diferencia entre uno y otro. Pero a mí lo que me interesa es que vamos de a poco analizando cada uno de ellos, como para poder ver qué es lo que nos interesa desde el punto de vista de las relaciones laborales, sobre todo, ¿no? De las relaciones laborales y cómo, y aquí hay un punto nodal, ¿no? Que tiene que ver justamente, incluso al día de hoy, en cómo el trabajo sigue siendo el articulador de las relaciones sociales, sobre todas las cosas, ¿no? Y cómo lo que nosotros vemos ahora, que esta situación, digamos, de pandemia, situación eh, una situación más que todo vinculada a lo que es digamos, de cómo ha trastocado, cómo ha cambiado, cómo se han transformado ciertas relaciones laborales hacia esta cuestión que desde las sociologías, desde hace un tiempo, intenta dar explicación del funcionamiento de las sociedades modernas en torno nada más y nada menos que al trabajo, pero también vinculado en un contexto mucho más global como lo es el capitalismo. Bueno, eh, antes de dar el cierre, digamos, les anticipo un poco, antes de dar el cierre de lo que es Durkheim, de lo que vamos a ver hoy, y medianamente el tema que le traigo digamos, para retomar acerca de eso que vimos acerca de Durkheim. En la clase anterior habíamos visto que de alguna manera retoma las posiciones teóricas de los pensadores, los primeros pensadores considerados como los padres fundadores de la sociología, ¿no? Pero Durkheim, sobre todas las cosas, le interesa un tema central que tiene que ver justamente con esta cuestión del trabajo y la función social que cumple el trabajo, analizando por sobre todas las cosas la sociedad europea del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del XX, en particular la Francia de ese periodo, y de cómo, de alguna manera, lo que más le desvela a Durkheim es
es esta cuestión de los efectos negativos del proceso de la segunda etapa de la revolución industrial, como lo habíamos visto en la clase anterior. Es decir, lo que le interesa a Durkheim es que esa sociedad no se desintegre. ¿Tá? También habíamos visto en la clase anterior que entre sus obras o la mayor parte de la producción que tiene en términos teóricos, hay tres que se destacan. Una tiene que ver con la división social del trabajo, ¿no? Un texto. Otro texto tiene que ver con la cuestión del método, ¿está? Y hay un tercer texto que de alguna manera tiene que ver justamente en cómo analizar esa sociedad desde desde una mirada, si se quiere, positivista, y sobre un hecho que digamos, para los cientistas sociales de aquella época era todo un desafío plantearlo en términos de presentar esa cuestión, digamos, empírica, ¿no? Para demostrar toda esa cuestión teórica que escribió, al menos en en sus tres textos anteriores. Es decir, la división social del trabajo es un aporte teórico muy fuerte de Durkheim en cuanto a analizar este cambio que se da de un paso de una solidaridad mecánica hacia una solidaridad orgánica. El otro libro se relaciona, digamos, con relación, digamos, al método y cómo los hechos sociales deben ser analizados como si fuesen cosas, es decir, como algo externo que se le presenta al individuo y por lo tanto los cientistas sociales deberíamos de dar cuenta de esos fenómenos, obviamente con toda esta cuestión que tiene que ver justamente con, en relación a la impronta que tiene la época vinculada a lo que es el positivismo, ¿no? A la forma de hacer ciencia vinculada al positivismo. Y el tercer libro se relaciona nada más que con un hecho empírico, como bien les decía hace un rato. Es decir, bueno, ya tengo la parte teórica, tengo la parte metodológica, vamos a una comprobación empírica. ¿Cuál va a ser digamos, su, su aporte empírico para, digamos, tratar de dar cuenta acerca de la sociología como ciencia? Nada más y nada menos que la cuestión del suicidio, ¿no? Durkheim también le recalco esta cuestión en relación a estos primeros estudios, ¿no? En relación Profe, a un tema... disculpe, Diga, ¿la cuestión de qué dijo? el suicidio. ¿Se está viendo allí? Sí, profe. Sí, profe, ¿verdad? La sociología de Emil Durkheim en el suicidio, ¿no? Esa cuestión la trae, digamos, a colación para decir, bueno, a ver, hay una cuestión empírica muy trascendente que de alguna manera podría ser analizada desde el punto de vista de las ciencias sociales a partir del método positivista, ¿no? Y fíjense que también quiero que se den cuenta en el periodo en el que escribe y también contextualicemos en el periodo en el que escribe, 1897, finales del siglo XIX, Francia, la Europa del final del siglo XIX. ¿Estamos hasta allí? Obviamente que todas estas cuestiones que se plantearon en aquel momento, en cierta medida, como bien les dije en clases anteriores, hay ríos de tinta escrito en relación a esto y muchas cuestiones ya superadas y debatidas. Pero en aquel momento, Durkheim planteaba esta cuestión del suicidio como un tema, digamos, importante a la hora de analizar esta cuestión de por qué una sociedad debería de estar unida, ¿no? ¿Por qué una sociedad no debería tender a la fragmentación? Y el caso extremo que tiende, digamos, a la fragmentación de la sociedad es el caso del suicidio, ¿no? Y esto es un tema muy interesante porque
plantea no solo una cuestión, digamos, que tiene que ver con la parte teórica, con la parte metodológica, sino más bien que su propuesta trata de alguna manera de tocar un tema que es bastante particular, al menos para ese digamos, para esa época. Y lo que de alguna manera se plantea allí es, digamos, a ver, ¿por qué elegir el suicidio? ¿No? Primero porque se ve en esa necesidad de darle cierta cientificidad a la disciplina sociológica, a la sociología como ciencia, ¿no? Entonces, vamos a un hecho empírico. Y allí, de alguna manera, a partir de ese punto de partida, ¿no? Va a decir, bueno, en realidad la sociología tiene un método, por un lado, pero también tiene un enfoque que puede dar cuenta acerca de un fenómeno como este, ¿no? Digamos, llevarlo al terreno, al campo de lo empírico, es lo que pretende de alguna manera Durkheim. Y a partir de allí, lo que toma es esta cuestión del suicidio como un efecto, digamos, que es perturbador, y que de alguna manera da cuenta del paso de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Esto es la cuestión, digamos, muy importante que plantea, digamos, Durkheim a la hora de justificar el por qué estudiar este tema, ¿no? Este tema en particular, el suicidio, ¿no? Primero porque es un tema que perturba y que tiene relación con este pasaje de lo que son las sociedades tradicionales hacia lo que se conocía por ese momento y en algunos de los casos, en muchas sociedades, como ocurre en la actualidad, hacia sociedades más modernas, digamos, más de corte de aire modernizador. Entonces hay unos efectos que la sociología puede dar cuenta de eso. Y de alguna manera, la estructura que adopta de alguna manera para estudiar el suicidio va a decir, bueno, ahí este fenómeno, este hecho en sí, esto creo que también se lo dije en la clase anterior como un ejemplo, va a sostener Durkheim. Bueno, en realidad esto se relaciona con los estudios pura y exclusivamente relacionados a la psicología, ¿no? O sea, hay un campo de acción que se vincula a la psicología. Bueno, eso nosotros no vamos a intervenir en eso, que de eso se ocupen los psicólogos, de alguna manera, de las intenciones, ¿no? De las decisiones que toman ese sujeto que se suicida. Más bien eso es una cuestión, digamos, de la psicología. A nosotros nos interesa tomar, digamos, el suicidio como objeto de estudio desde la sociología. Ahora bien, ¿qué aspectos vamos a considerar el suicidio, digamos, en esos términos? Fundamentalmente porque el suicidio es una expresión, ¿no?, del quiebre del lazo social, ¿no? Si es en términos, digamos, de cómo se produce esa perturbación, digamos, dentro de ese pasaje de una sociedad tradicional hacia otra moderna, el suicidio es el mejor ejemplo, ¿no?, de cómo los lazos sociales comienzan a descomponerse. Eso, en esos términos, lo va a plantear Durkheim a la hora de decir, bueno, vamos a elegir la cuestión del suicidio, pero desde el punto de vista sociológico. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Algo que quieran preguntar o decir? Bueno, entonces, volvemos a esta cuestión, digamos, de el suicidio. Ahí tienen en esa parte que dice, bueno, en realidad, ¿cuál es la pregunta que se plantea? ¿Cuál es la pregunta problematizadora, si se quiere? Digamos? Eso. ¿Por qué estudia el suicidio? No entiendo. ¿Es una negación a la realidad?
una negación a estar con otros. No, no entiendo eso. Bueno, ¿Tiene, profe? justamente eso. Sí, ¿quién habló? Roberto. Roberto. Ah, sí, Roberto. Bueno, eh, la pregunta que se hace va a decir, bueno, en realidad, ¿por qué ese acto que se asocia a la pura individualidad, es decir, a la pura decisión humana, ¿ah? puede ser considerado como objeto de estudio de la sociología? ¿No? Va a decir, bueno, en realidad allí hay que tener en cuenta, digamos, lo que la sociología no considera son los efectos psicológicos, ¿no? De eso se va a ocupar el psicólogo. ¿Ah? Entonces, va a decir Durkheim, en realidad hay causas sociales que de alguna manera influyen para que ese individuo tome esa decisión, ¿no? O sea, yo no voy a averiguar de las causas individuales de eso que se ocupe la psicología, pero sí hay causas sociales que llevan, o digamos, se presentan como tendenciosas hacia el suicidio, ¿no? Y allí va a hablar, digamos, eh, los suicidios, y ya en términos plural, ¿no? No dependen, digamos, de una decisión sino, o de una subjetividad individual, ¿no? Hablamos de los suicidios en términos, digamos, no generales, sino colectivos, ¿no? No individuales, sino colectivamente, no dependen de una decisión, sino y de una subjetividad individual. Más bien, allí lo que pretende es que hay cierta cantidad de suicidios, en términos plurales, que la sociedad produce, ¿no? Ahora, allí, como plantea Roberto en esta cuestión, digamos, en términos individuales, eso se va a ocupar la psicología, ¿no? De las razones del por qué se suicida un sujeto, un individuo, alguien en particular. Ahora, la sociología lo que le interesa no es solamente ese individuo, sino los suicidios, ¿no? En términos, digamos, colectivos, si se quiere. Ahora, se presenta el gran problema. ¿Cómo estudiar algo tan subjetivo? ¿No? Bueno, allí hay que diferenciarlo en relación a lo que plantea la psicología, ¿no? La psicología se va a ocupar de esa cuestión subjetiva. La sociología lo va a estudiar como si fuese, digamos, un hecho social, nada más y nada menos que un hecho social. Por lo tanto, si es un hecho social, hay que tratarlos como si fuese una cosa, ¿no? Es decir, una cosa que está allí, que se puede observar. ¿Mm? Entonces, y allí esta es la gran diferencia que plantea en relación, por ejemplo, con la psicología. La intención de alguien no es observable, ¿no? Yo no puedo observar la intención individual de alguien o predecir en términos, digamos, desde la perspectiva sociológica en todo caso. ¿Estamos hasta allí? Entonces, lo que plantea Durkheim allí con relación a este tema es que esa cuestión del suicidio debería de ser estudiada como si fuese una cosa, ¿no? Es decir, una cosa que puede ser observable. Entonces, por lo tanto, él no se refiere a un suicidio, sino a los suicidios, en términos, digamos, colectivos. Ahora bien, ¿cómo va a estudiar Durkheim los suicidios? Bueno, a partir de la estadística. ¿Mm? O sea, hay una tasa social, va a decir Durkheim, de suicidios. Y esa tasa muestra, sobre todas las cosas,
la predisposición de la sociedad a producir una cierta cantidad de muertes voluntarias, es decir, ¿no? Una cierta cantidad de muertes voluntarias. ¿Mm? Fíjense una cosa, él va a observar, ¿estamos?, las estadísticas. No va a averiguar por qué, digamos, no va a averiguar en sí los casos individuales, el por qué toma esa decisión. Más bien va a tomar esta cuestión fría de los números, de tanta cantidad de suicidios en un periodo, en una época, ¿no? Entonces, allí lo que hace es, de alguna manera, tratar de observar ese hecho de manera que sucede empíricamente a través de una técnica que es la cuestión estadística y a partir de allí sacar ciertas conclusiones. Entonces, allí esas muertes voluntarias, va a decir Durkheim, se expresan a partir de formas colectivas o a partir de vínculos sociales. ¿Estamos hasta ahí? O sea, lo que no ahonda la sociología es en los motivos, las razones, etcétera, etcétera. Más bien esa cuestión individual queda en manos de la psicología como disciplina. A la sociología nos interesa el suicidio en términos de suicidios, en plural, y que de alguna manera son observables, ¿no?, empíricamente a partir de la estadística. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense una cosa, lo que hace Durkheim, el año en que escribe este texto es 1897, si mal no recuerdo, lo tenían allí. Es bastante, digamos, particular analizar esta cuestión tan subjetiva como lo es esa decisión. ¿tá? Y va a decir, bueno, para darle cierto grado de cientificidad a los hechos, digamos, a los fenómenos sociales, vamos a una cuestión empírica que es de alguna manera muy particular el tratamiento, sobre todas las cosas en relación con este tipo de decisiones que toman colectivamente, ¿no?, que se expresa en forma colectiva, ¿no? Y por lo tanto, esa expresión de forma colectiva siempre va a estar relacionada con los vínculos sociales que de alguna manera tejieron aquellos que forman parte de esa estadística. ¿Está claro hasta allí? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta cuestión del suicidio? Fundamentalmente, a Durkheim le interesa esta cuestión de cómo mantener unida la sociedad. Es su mayor preocupación, ¿no? Es decir, cómo una sociedad se mantiene unida, cómo, digamos, se crean o se recrean los lazos sociales, ¿no? Y de alguna manera el suicidio o los suicidios, en términos plurales, es una expresión extrema de la ruptura de los lazos sociales, ¿no? Entonces, allí el suicidio es presentado como una falla entre la relación individuo-sociedad. Algo está fallando, algo es anómalo, ¿no?, en esos términos, digamos, biologicistas. Por lo tanto, lo que Durkheim, a partir de analizar las estadísticas en el contexto en el cual escribe, va a decir, bueno, hay tipos sociales de suicidio, ¿no? Retomando esta cuestión de que la sociedad produce una cierta cantidad de muertes, de alguna manera, y que esos suicidios son casos extremos, ¿no?, de manifestación de lo social, ¿no? Es decir, son casos extremos en donde, de alguna manera, esa tensión entre individuo-sociedad de alguna manera se rompe, ya sea por
exceso de sociedad, ¿estamos? O ya sea por falta de sociedad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por eso le interesa a Durkheim esta cuestión, digamos, de analizar este fenómeno, es decir, cómo el suicidio o los suicidios se relacionan con esta cuestión del lazo social, digamos, se relacionan en cómo, de alguna manera, esa sociedad, si una sociedad determinada tiende hacia el suicidio, termina por fragmentarse, y eso es lo que no quiere. ¿Estamos hasta ahí? Y nosotros, profe, tenemos un caso acá, ¿no? Puntualmente, que es Chamical, Sí, la tasa más elevada de suicidio sí, en proporción a la cantidad de habitantes, ¿no? sí. Hace unos años, cuando trabajaba en la Facultad de Barcelona, en la carrera de Psicología, eh, había un proyecto de investigación en relación a eso. Y obviamente con técnicas más psicoanalíticas y obviamente en un equipo interdisciplinario, nos planteaban esa situación, ¿no? Pero allí desde el punto de vista sociológico, ¿no? Una de las tantas explicaciones era en cómo de alguna manera se produce esta cuestión, digamos, del paso de la sociedad, de las sociedades tradicionales a cierto grado de modernidad, pero también exacerbado por el cambio en las estructuras sociales, ¿no? Estructuras sociales cuando hablo, por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? El cambio en la familia, la familia como institución, ¿no? La falta de trabajo, ¿no? La cuestión, digamos, de terminar el secundario y no tener una perspectiva, digamos, de futuro en relación, por ejemplo, al trabajo o al estudio. ¿tá? Son elementos, digamos, que hacen la complejidad de eso. Por eso se plantea esta cuestión, es decir, más allá de la decisión individual, hay elementos sociales que de alguna manera deberían de tenerse en cuenta a la hora de analizar esta tasa de suicidio que sucede, ¿no? Y allí, en el caso puntual de Chamical, una de las recomendaciones que se daban en ese proyecto, si mal no lo recuerdo, digamos, tendía a dar cierta cuestión de orientación más que todo a los padres, pero también cierta perspectiva de inclusión en esos jóvenes, por lo general mayores de 15 años en algunos de los casos, en cobertura de contención sobre todas las cosas, más allá de lo que es, digamos, la escuela, por ejemplo, ¿no? Y fíjense una cosa, que cuando el suicidio se da en sectores jóvenes, o mejor dicho, según población económicamente activa, ¿no? Que va desde los 16 a cierto sector de la población económicamente activa, ¿no? Que va de los 16 por lo menos hasta los 40 años en ese segmento, aunque también es extensivo hasta los 65, produce un fuerte impacto también en la cuestión del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, esos elementos hay que pensarlo desde esa perspectiva, pero también hay que pensarlo desde la perspectiva de darle otro horizonte u otra perspectiva a aquellos jóvenes que de alguna manera no se sienten contenidos por el sistema, si se quiere, ¿no? Eso es muy preocupante, al menos en el interior. Y al menos en cómo, también hay otros elementos que hay que analizar en cómo
por lo general las cabeceras de provincia terminan repitiendo el mismo modelo que nosotros vemos a escala nacional, es decir, digamos, un gran centro opulento con zonas periféricas, ¿no? O zonas periféricas pobres. Lo mismo se repite en cada una de las provincias, en donde, por ejemplo, no hay una perspectiva, digamos, a nivel local, o de generar cierta perspectiva a nivel local, de sacarlo o de darle, digamos, otra cuestión a aquellos jóvenes, por sobre todas las cosas. Y no tan jóvenes también, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Creo que me extendí al respecto, pero bueno, es muy interesante charlarlo. Obviamente que esto que estamos viendo acá son los primeros trabajos, ¿no? Y mucha de esta cuestión que Durkheim lo planteó allá por finales del siglo XIX, les repito, en algunos de los casos ha sido superado y muchas veces, digamos, superado o, digamos, con nuevas perspectivas acerca de este fenómeno, visto desde lo social, sobre todas las cosas. Bueno, retomo esta cuestión, volvemos de nuevo a esto. Entonces, el suicidio es presentado como una falla en la relación individuo-sociedad, ¿no? En esos términos va a decir Durkheim. Entonces, por lo tanto, va a decir, hay tipos de suicidios, ¿no? Que son la manifestación de casos extremos de lo social, ¿no? Por lo tanto, se produce ese dibujito que yo les hacía en la pizarra, la clase anterior, esa relación entre individuo y sociedad un poco se ve tergiversada, se ve perturbada. Entonces va a decir Durkheim, bueno, hay 4 tipos de suicidio. En realidad plantea 3, pero en un pie de página hay un 4. ¿Cómo explica esta cuestión, digamos, de los tipos de suicidio? Bueno, allí, es decir, hay 4 tipos de suicidios, ¿no? Está el suicidio altruista, ¿tá? Está el suicidio fatalista, ¿tá? Está el suicidio egoísta y está el suicidio anómico, ¿no? Esos 4 tipos de suicidio. ¿Estamos hasta ahí? Y a su vez, dentro de esos 4 tipos de suicidio, hay que ver de alguna manera 2 variables, mejor dicho, 2 variables que son opuestas, 2 variables que son opuestas, ya sea que existe un exceso de sociedad o ya sea que existe una falta de sociedad, por un lado. Y, por otro lado, que exista una alta integración o baja integración, o una alta regulación o una baja regulación. ¿Estamos hasta ahí? Vamos con el primer tipo de suicidio, que es el suicidio altruista. Tengo acá el mouse, si ustedes lo ven, díganme si se ve en el mouse. Eso no. No ven nada. ¿Se ve el mouse ahí? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, este es el primer suicidio. Es decir, bueno, es un suicidio altruista. ¿Qué quiere decir? Fíjense que el individuo está en el centro de la sociedad. ¿Tá? Por lo tanto, este individuo está altamente integrado en la sociedad. ¿Tá? Y allí va a decir, bueno, pero aún así, el estar altamente integrado en la sociedad, también hay un exceso de sociedad, ¿no? Este es el típico caso de los militares, ¿no? Que se suicidan. Es decir, aquellos que de alguna manera están fuertemente integrados y tienen un fuerte compromiso para con la patria, con el deber y con la sociedad,
que en algún momento termina suicidándose. ¿Tá? ¿Soldados en guerra, profe? Los soldados en guerra o de alguna manera también, el típico ejemplo son los kamikazes, ¿no? En el caso, digamos, de los soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial, o esa palabra que encierra de alguna manera un tipo de suicidio como un valor, digamos, trascendental para esa sociedad, ¿no? O, digamos, esta cuestión del suicidio que se da en las sociedades Medio Oriente vinculado con Por religión, profe. digamos, una cuestión religiosa, ¿no? Más que todo vinculado con el Islam, pero no exclusivamente con esa religión, ¿no? Entonces, por lo tanto, allí de lo que habla es de esta cuestión de el suicidio como un exceso de sociedad y de una fuerte integración del individuo dentro de esa sociedad. El segundo tipo de suicidio, espera, se me complicó, ahí está. El segundo tipo de suicidio, ¿no? Es el tipo de suicidio de alguna manera fatalista, lo llaman, ¿no? Es decir, hay un exceso de sociedad, pero fíjense dónde se ubica ese individuo, ¿no? Casi en los márgenes de la sociedad, aunque sin cortar los vínculos, ¿tá? Es decir, hay un exceso de sociedad, pero el individuo se ubica en esta parte, en este límite, ¿no? Pero, de alguna manera, allí pesa la cuestión de las normas, de las regulaciones sociales, ¿no? De las regulaciones sociales en términos de, por ejemplo, del qué dirán, ¿no? Se da mucho esta cuestión, digamos, del suicidio, y Durkheim lo planteaba en las cuestiones del suicidio, en los suicidios amorosos, ¿no? No en los términos de digamos, de cómo se presentan últimamente de los suicidios, digamos, que va precedido de un la muerte, femicidio, del por asesinato. ejemplo, ¿no? En ese tipo de caso no estamos hablando de ese mismo caso, sino más bien de aquella fuerte presencia, digamos, de la sociedad, pero también el individuo se ubica allí en los límites. Se da muchas veces en los suicidios, perdón, diga. No, quería consultar si ahí también traían los suicidios adolescentes, los típicos suicidios adolescentes, digamos. En algunos de los casos sí, hay que ver cada uno de las particularidades, aunque no estamos viendo, digamos, estamos viendo en términos colectivos, pero se da mucho por esta cuestión del famoso, del qué dirá, ¿no? Se da mucho en las cuestiones amorosas, ¿no? Cuando uno de ellos se suicida, ¿está? Cuando a uno. O se da mucho en esta cuestión, por ejemplo, cuando se produce algún tipo de quiebra, ¿no? De quiebra económica, vinculado, digamos, con la quiebra de la empresa, etcétera, etcétera, y que por lo tanto allí es una cuestión muy interesante que tiene que ver en cómo ese tipo de suicidio está, ese individuo de alguna manera, está dentro de los límites de lo que es esta cuestión, digamos, de lo que es la sociedad, y por lo tanto la sociedad impone cierta regulación que de alguna manera lo lleva a tomar ese tipo, o los lleva a tomar ese tipo de decisión. Profe, Diga, ¿quién habló? como el marido de Nazarena Vélez en aquella época por deudas del fisco. Sí. O fíjense el caso de Favaloro. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen el caso de Favaloro? Bueno, No, ¿el allí, médico? el médico, ¿no? Por las deudas, profesor. También, Las o deudas sea, de la clínica, sí. sí, bueno, allí hay múltiples factores, pero en principio podría, digamos, tratarse de una persona que está altamente integrada en la sociedad, pero hay un marco regulatorio,
¿no? Del cual lo obliga a posicionarse en ese límite, ¿no? Entonces, el qué dirán. Y ante, bueno, una de las cartas que escribe Ahí entraría, Fab- profe, lo que es suicidios por Favaló. bullying o ciberbullying. ¿Cómo? Ahí entraría lo que es suicidio por bullying o ciberbullying. En algunos de los casos sí, sí. En términos de Durkheim, ¿no? Estamos hablando allí. Hay que verlo porque, digamos, ahí hay un exceso, digamos, de regulación, ¿no? Un exceso de regulación. Y fíjense cómo aquel que no pertenece a ese esquema que la propia sociedad le impone, ¿no? Termina de alguna manera arrastrando a cierto número de personas hacia lo que es el suicidio. El bullying puede ser uno de ellos, ¿no? Pero allí fíjense, lo que hay que tener, ustedes tienen que tener en cuenta es estos dos elementos, es que el individuo está dentro de esa sociedad y hay una fuerte presencia de la sociedad, más allá de donde se ubique. Ya sea que se ubique en el centro de la sociedad, como en el caso del suicidio altruista, o ya sea que se ubique ya en los límites de la sociedad, pero que de alguna manera el marco regulatorio le impone ciertas cuestiones, ciertas sanciones, ¿no? El qué dirán, ¿no? Ayer, no sé cuándo fue el día de la no violencia o la no violencia por bullying, según tengo entendido. Uno de estos días, no me acuerdo cuándo fue. El otro suicidio, los otros dos suicidios que están en la parte inferior son el suicidio egoísta, ¿ah? Y el suicidio anómico. Pero bueno, acá hay que diferenciar esta cuestión, ¿no? Dentro de lo que es tanto el suicidio egoísta como el suicidio anómico, se habla de alguna manera de una falta de sociedad, ¿no? Algo falla en la sociedad. Tiene que ver justamente con esta cuestión del suicidio egoísta, en donde ese individuo, de alguna manera, se aparta de lo que es la sociedad, o no está del todo integrado en la sociedad. ¿Ah? No está. Ahora, no está integrado del todo, pero cierto lazo puede mantener con ese entorno social, ¿no? Es decir, es como que ese individuo o esos individuos se retraen a sí mismos y por lo tanto se apartan, ¿no? de esa sociedad a la cual pertenecen. Obviamente que allí el factor de integración es mínimo, ¿no? Y por lo tanto ese factor de integración hace nada más y nada menos que a una falta de sociedad. Allí uno de sus compañeros habló hace un rato de un ejemplo, no recuerdo bien ahora, pero se da mucho en aquellos, por lo general, adolescentes que mantienen cierto tipo de subcultura, ¿no? Que de alguna manera no siguen la corriente o esas corrientes de lo que la sociedad culturalmente impone en términos generales o en términos colectivos más que generales. Esto es importante para Durkheim porque si todos tienden de alguna manera a un tipo de suicidio egoísta, obviamente que allí lo que da cuenta es que la sociedad está fallando, ¿no? La sociedad no integra a esos individuos para que de alguna manera se sientan parte de la sociedad. Y el último suicidio que, digamos, a Durkheim le desvela es el suicidio anómico, ¿no? Es ese suicidio sin norma. Y aquí hay una particularidad. Fíjense dónde está la sociedad y dónde está el individuo, ¿no? Hay digamos, un quiebre muy tajante sobre eso, ¿no? Ahí no hay relación entre
ese individuo o esos individuos para con la sociedad. Por lo tanto, si no hay, digamos, relación, no acatan esta cuestión de las normas que la sociedad le impone, no acatan la cuestión, digamos, regulatoria que las propias normas sociales le imponen. Por lo tanto, para decir Durkheim, si la sociedad tiende a este tipo de suicidio anómico, corre el riesgo de desintegrarse, ¿no? Corre el riesgo de que la sociedad no integre, obviamente, no imponga sus normas regulatorias y por lo tanto los sujetos tomen, o esos individuos tomen esa decisión y repercutir dentro de lo que es la sociedad en su conjunto. Entonces, a Durkheim lo que se plantea es esta cuestión, bueno, ¿hay exceso de sociedad? Sí, pero también hay falta de sociedad. El exceso en sus extremos genera un tipo de suicidio altruista. La falta de sociedad en sus extremos, ¿no?, genera un tipo de suicidio anómico, es decir, aquel que no respeta ningún tipo de normas impuestas por la sociedad. Ahora bien, bueno, ya me pasé. Ahora bien, dentro de esta cuestión es muy interesante analizar, digamos, este periodo que va a plantear finales del siglo XIX, principios del siglo XX, digamos, en torno a tratar de dar cierto ordenamiento, si se quiere, desde las ciencias sociales y desde la sociología en particular, a un fenómeno, ¿no?, que es consecuencia de toda la cuestión de los cambios sociales producidos en la Europa del siglo XVIII, XIX, y por lo tanto, cómo repercute en términos sociales en el periodo en que escribe. Pero también da cuenta, digamos, esto, digamos, de manera empírica, que estos suicidios, de alguna manera, se relacionan fundamentalmente con esos cambios de época, ¿no? De cómo se pasa de una sociedad tradicional, ¿no?, muy vinculada en términos, digamos, que cuando hablábamos de los inicios de la sociología, a las relaciones personales, ¿no?, cara a cara, hacia esta sociedad mucho más moderna, en donde las relaciones impersonales son el común denominador. No solo las relaciones impersonales, sino la cuestión de las relaciones anónimas, o de la creación de las sociedades anónimas y del mercado, repercuten socialmente en este tipo de fenómenos. ¿Estamos ahí? Bueno. Sí. ¿Algo que quieran agregar, decir, plantear, preguntar? Perdón, pero no me quedó muy claro Diga. la anómica, los suicidios anómicos. Sí. En el caso de los suicidios anómicos, son todos aquellos que de alguna manera, digamos, quienes lo hacen son aquellos que de alguna manera no respetan las normas impuestas por la sociedad, ¿no? Por lo general están apartados de la sociedad, no respetan ese tipo de normas que son impuestas por la sociedad, o que son de alguna manera impuestas de manera colectiva, ¿no?, de cierta mayoría, ¿no? Por lo tanto, allí es muy interesante ver hasta qué punto esas regulaciones, ¿no?, tanto en el comportamiento de los individuos como de los colectivos, ¿no?, son importantes a la hora de dar cumplimiento, ¿no?, efectivo a esas normas. Yo les hablaba de un caso, no sé si con ustedes o con el otro grupo,
que planteaba esta cuestión, digamos, de cómo se presenta la anomia, ¿no? Se presenta en aquello que tiende a naturalizar cuestiones que no son naturales, ¿no? Como por ejemplo la cuestión del delito, ¿no? ¿Ah? Es decir, se tiende, digamos, a actuar de manera anómica en esos términos, pero tampoco lo vemos en aquellos simples hechos o actos de los representantes que de alguna manera también actúan de manera anómica en el sentido de hacer ciertas cuestiones sin respetar la cuestión jurídica en algunos casos o las normas impuestas por la sociedad. En el caso del suicidio anómico, se da muy particularmente con aquellas personas que de alguna manera no se sienten incluidas dentro de la sociedad, pero tampoco, ¿no? Y por lo tanto, si no están incluidas, no respetan sus normas, y por lo tanto, es la mayor preocupación en términos de Durkheim, en el sentido de que si eso prospera, ese tipo de suicidio, la sociedad se desintegra, ¿no? Es la principal preocupación. Cuando hablamos de anómico, hablamos de esto, digamos, sin norma, ¿no? Sin cumplimiento de lo que son las normas impuestas a un colectivo. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos sería una tendencia a la marginación o algo así, profesor. Sí, sí, por lo general No está siempre se marginado da. totalmente, ¿no? Acá no existe eso, o sea, si hablaremos de ese tipo de hechos sería como gente salvaje, por no civilizada, ¿no es cierto? Sería de ese tipo de cuestión, Traspasar. o en las grandes ciudades, por allí, de muchas personas, digamos, de aquellos que quedaron excluidos del sistema y deciden de alguna manera retraerse de ese sistema, ¿no? Sin respetar sus normas, sin respetar, digamos, aquellas pautas de comportamientos que la sociedad en la cual pertenecieron en algún momento no lo hace, ¿no? Allí es muy importante verlo en términos, siempre cuando escribe Durkheim, en términos históricos, es decir, cómo se dio o cómo toma esta cuestión tan particular para analizarlo desde una perspectiva, si se quiere, muy positivista, ¿no? Es decir, esto es, a ver, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Los suicidios, ¿no? En términos generales, en términos, perdón, colectivos, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esa tasa de suicidio? Bueno, se da a partir de estos tipos ideales, ¿no? Yo, va a decir Durkheim, encontré estas regularidades de manera empírica y las puedo clasificar como un suicidio altruista, un suicidio anómico, ¿no? Un suicidio egoísta, ¿tá? O un suicidio que de alguna manera plantee esta cuestión del fatalismo, ¿no? En cuanto a que el individuo se ubica allí en los límites de la sociedad. Ahora, obviamente, si uno va, digamos, a analizar empíricamente al día de hoy, se va a dar cuenta de que, bueno, Durkheim un poco te servía como para dar cierta orientación de cómo la sociedad se impone sobre los individuos. Ahora, sobre esta cuestión de los motivos por los cuales cada uno toma esa decisión, bueno, eso ya lo explica la psicología. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense una cosa, y aquí viendo, yo que también se los dije en la clase anterior, uno de los elementos o de los principales elementos en los cuales hablamos 20 años hacia atrás, 30 años hacia atrás, todavía eran, digamos, centrales dentro del proceso de socialización, se vinculaba por un lado al rol que cumple la escuela. ¿tá? La escuela
en su proceso de socialización, digamos, transmite, enseña, pero también impone ciertas pautas de comportamiento. ¿Ah? Estábamos hablando de 20, 40 años atrás, ¿no? Para situarlo. Ahora bien, aquel que no asistía a la escuela de alguna manera, bueno, si vos no estudiás, tenés que ir a trabajar. Y de alguna manera, el trabajo o la institución en donde uno iba a trabajar también te imponía o te impone ciertas pautas de comportamiento. Esto creo que también lo charlaba con ustedes. ¿Sí? Te dice que te tenés que entrar a las 8 o a las 7 o a las 6 de la mañana y te vas a retirar cumplidas las 8 horas, 9 horas, si hay 9 horas extras, etcétera, etcétera. Pero te impone pautas de comportamiento, ¿no? Entonces, fíjense en estos términos. La sociedad, digamos, la sociedad funciona a partir de este elemento que es la escuela, pero también a partir de este elemento que es el trabajo. ¿Qué pasa cuando la escuela comienza a fallar? Pero no porque la escuela fallara, sino porque, por ejemplo, también la familia como elemento, como institución, sufre cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay trabajo? ¿Ah? Entonces, son elementos que actúan de contención, ¿no? A los sujetos dentro de esa sociedad determinada. O sea, y esto es lo que analizaban las sociólogas en el caso de Chamical. Primero, los chicos no están en la escuela, pero tampoco están en el trabajo, ¿no? No estaban en la escuela por X motivos sociales, familiares, etcétera, etcétera, pero tampoco existía esta cuestión de una perspectiva, digamos, de inserción en el campo laboral que sirviera de contención social en esos casos, ¿no? Por eso es muy importante analizarlos desde esta perspectiva, analizarlo en términos no como un hecho individual en sí, de eso se ocupa la psicología, sino más bien en una multiplicidad de factores sociales por sobre todas las cosas, y que es la sociedad la cual impone, ¿no? Da mucho para debatir, hablarlo y charlarlo, digamos, en esos términos. Y aquí hay una gran preocupación que tiene que ver justamente con la cuestión, digamos, de la reducción de la edad, ¿no? En el caso, digamos, de los suicidios que se dieron tanto en el interior, pero también en capital en estos últimos años, ¿no? Digamos, la edad cada vez más chicos, ¿no? Que es bastante digamos, escalofriante plantearlo en ese término. Bueno, en términos de Durkheim, ¿qué es lo que te va a decir? Bueno, si hay un cierto número de suicidios, hay algo que está fallando en esa sociedad. Hay que sentarse a ver qué elementos, ¿no? Sociales permiten que eso suceda. Que sentarse a analizar. Es la familia, es la escuela, es el trabajo, es el grupo de pares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se complejiza un poco más esta cuestión. ¿Estamos hasta allí? Y así como ese tema, como el tema, digamos, del suicidio en adolescentes, también hay otra cuestión muy importante. Bueno, yo ahora estoy de licencia en estos momentos, pero hasta hace poco yo daba clase, dentro de lo que es contexto de encierro, ¿no? Mis estudiantes son, digamos, de una comunidad terapéutica, y también en el secundario dentro de lo que es el servicio penitenciario provincial acá en La Rioja, ¿no? Sí, Juan Pablo levantó la mano. Y allí, sí, Juan. No, profe, para lo que estaba diciendo recién pasa mucho con las sociedades orientales, lo de que tienen una alta tasa de suicidio y tienen ese problema de la presión social.
de que Japón. tienen que entrar a la universidad, de que desde muy pequeños se preparan para ese tipo de cosas. Ujú. En Japón, el caso típico de las tasas de suicidio en el caso japonés, Sí. ¿no? Como les contaba, yo veo desde otras perspectivas esta cuestión de la anomia, ¿no? Tanto en el servicio penitenciario como en la comunidad terapéutica, cada vez son más chicos, ¿no? Ya sea por delito o que se hayan iniciado en el delito, o en el caso de las comunidades terapéuticas, en el caso del consumo. Bueno, eso también habla acerca de la cuestión de la anomia, ¿no? De la falta de norma, del no respeto a la norma, en esta cuestión de naturalizar ciertas cuestiones que de alguna manera no son naturales, como retomando ese texto audio de Vicent Márquez, ¿no? No es natural. Algo está fallando, algo se está construyendo de una manera que no debería de ser natural, ¿no? El delito en sí no debería de ser natural, aunque por allí hay ciertas perspectivas que dicen, bueno, siempre hay un cierto porcentaje en relación a eso, pero no debería ser la regla, ¿no? Bueno, eso es otra discusión que se puede llegar a dar, ¿no? Bueno, espero no haberlos aburrido, que no se hayan dormido, no les haya parecido algo extraño, Está bueno el tema, profe. pero verlo desde esa mirada por allí un poco, digamos que tiene que ver en tratar de despojarnos en cierta medida de algunos prejuicios, ¿no? Que todos los tenemos, ¿no? Pero si uno comienza a ver esta cuestión desde la sociología y de cómo, de alguna manera, este tipo de fenómenos, obviamente que afectan la cuestión, digamos, del trabajo, obviamente que tienen una incidencia directa o indirecta en este tema de lo que es el trabajo en sí, pero también lo que es, lo que somos, lo que es y lo que somos como sociedad en la cual cada uno nos formamos. ¿Estamos ahí? Bueno, algo para preguntar, algo para decir? Profe, con el tema del comportamiento, Sí. en Estados Unidos hubo casos que serían lo contrario a lo que es el suicidio en un adolescente, y había casos que iban los chicos y mataban a sus compañeros, o sea, de víctima pasaban a ser asesinos, digamos, por el tema del bullying. Sí. Sí. Entonces, o sea, son distintos comportamientos, digamos, en cuanto a la misma base que a la problemática, digamos. Sí, fíjense una cosa, nosotros todavía, nosotros vemos este tipo de suicidios en sociedades como las nuestras, en donde medianamente, no tanto en la capital, pero sí en el interior y en algunas, digamos, ciudades del interior de en otras provincias, se mantiene esa cuestión de la tradición, ¿no? De una sociedad tradicional, como fuente, digamos, de sustento de lo que es, o de contención, más de sustento, de contención afectiva sobre todo, de lo que es la familia, ¿no? Pero cuando aparece este tipo de hechos en ese tipo de sociedades tradicionales, el suicidio aparece como algo disruptivo, ¿no? Pega y fuerte. Y allí te das cuenta de que hay cambios sociales muy importantes que están operando en el comportamiento de esos adolescentes por lo general, o digamos, no digo que exista gente mayor que tome esa decisión, que las hay, pero que de alguna manera hay una cuestión muy importante en ese tipo de cambios sociales que se produce, o sea, de pasar de una sociedad tradicional a otra medianamente moderna. Y allí, en relación con esta cuestión, digamos, del ejercicio de este tipo de violencia simbólica
que en muchos de los casos se relaciona con el tema del bullying, tiene que ver justamente en estas características de la sociedad moderna, pero más individualista, competitiva, ¿no? En donde de alguna manera, si no estás dentro de los parámetros que esa misma sociedad o el grupo de pares, digamos, estableció como regla, sos, digamos, proclive a ser, digamos, discriminado, en todo caso, el ejercicio de esa violencia simbólica que es mucho más fuerte que el ejercicio, digamos, de la violencia física en algunos de los casos, ¿no? Y que repercute justamente en las decisiones que toman esos individuos. Bueno. Interesante.